Buenas tardes, estimado docente. Soy el estudiante Noé Jerónimo Almanza Castañeda, con código 2387-6970. En esta oportunidad me dirijo para poder hacer la exposición sobre el tema que he escogido para esta oportunidad, cuya denominación es Introducción al Iter Criminis. Con respecto a ello, quiero indicar lo siguiente, ¿no? Que cuando se habla de derecho penal aparece un concepto conocido como el iter criminis. Este vocablo, que proviene del latín, cuenta con una importancia muy interesante y se traduce como camino del delito. Entender qué es y saber las diferentes fases con las que cuenta es fundamental para conocer un delito penal. Así pues, en este video explico en cuántas fases se divide y cómo se aplica en el derecho penal. El iter criminis es un concepto fundamental en el derecho penal que describe las distintas fases que atraviesa un delito desde su concepción hasta su consumación. En la legislación peruana, este concepto es crucial para entender la punibilidad y las distintas formas de comisión del delito. Iter criminis es un término incluido en el derecho penal que hace referencia al camino que un sujeto activo, es decir, un delincuente, sigue desde el instante en que la idea delictiva surge en su mente hasta la consumación de la misma. En este proceso se incluyen las diferentes etapas de preparación, planificación y otros pasos intermedios. Conocer este camino es fundamental a nivel legal. Esto permite saber que hay acciones asociadas al crimen y pueden resultar punibles ante la ley. Además, se pueden vislumbrar los diferentes puntos en los que el sujeto activo pudo dar un paso atrás. Se trata de una visión global de las diferentes o distintas consecuencias de cada acción del delito. Debemos informar también que existen etapas en el iter criminis y se dividen en dos grandes fases, la fase interna y la fase externa. Cada una de estas fases tiene subetapas que son relevantes para la imputación penal. La fase interna es el inicio del pensamiento de la acción delictiva. Este hecho en sí mismo no resulta punible, ya que el pensamiento no delinque. Este principio proviene de la Revolución Francesa y no ha sido modificado desde entonces. Castigar estos pensamientos iría contra el Estado de Derecho, puesto que no existe una prueba que permita demostrarlos. Dentro de esta fase se pueden distinguir tres estados diferentes. La tentación criminal, que se trata de la idea germen del delito, la deliberación criminal, que son las ventajas y consecuencias a recibir si se consume el hecho, y la resolución, es la toma de una decisión definitiva y uno de los puntos de paso atrás. En consecuencia, la fase interna se refiere a los procesos mentales que lleva a cabo el autor antes de cometer el delito. Esta fase no es sancionable, ya que el derecho penal no castiga pensamientos o intenciones. El dolo se mantiene inocuo hasta que no se concretice en una conducta externa. La fase interna del iter criminis no puede ser objeto de sanciones penales. El pensamiento no delinque. Caso contrario, el derecho penal violentaría la dignidad y la libertad de la persona, repito, pues conforme a lo que señala la Constitución Política en su numeral 3, en su artículo 2, la persona es libre y autónoma de pensamiento. Las etapas en esta fase tenemos como primera etapa la ideación, que es el primer momento donde el sujeto concibe la idea del delito. Aquí se forma la intención delictiva, pero aún no se han realizado actos concretos. Se dice que el delito nace en la mente del sujeto. Por tanto, este primer momento ocurre estrictamente en el mundo interior de la gente, que no son hechos típicos y por ende son impunes. Esto está, entendido que en el derecho penal no le interesa sancionar las ideas o un simple pensamiento delictivo, sino que es necesario que se transforme en una conducta real. La deliberación. En esta etapa el autor evalúa las posibilidades de llevar a cabo su plan delictivo. Se analizan los riesgos y beneficios de cometer el delito, así como las circunstancias que lo rodean. La ideación que perduró en la mente del autor es ahora sometida a una autocrítica en el fuero interno del autor. Sin embargo, inclusive en esta etapa y por seguir siendo una fase interna del iter criminis, puede llegar a desvanecerse o reafirmarse.
Su desvanecimiento puede darse sea porque el sujeto decide pensar en otra cosa, o porque perdona u olvida, o quizás debido a una recapacitación o de la moralidad que ésta tenga, pues recapacita y se corrige. Sea cual fuese la razón, mientras esta idea delictuosa permanezca en lo último de la conciencia, no da lugar a ninguna sanción, ni mucho menos adquiere relevancia jurídica alguna. En esta otra parte tenemos también una fase que se llama la resolución, que es el momento en que el autor toma la decisión firme de cometer el delito. A partir de este momento se considera que existe una voluntad clara de actuar. La resolución es el presupuesto de todo hecho doloso, pues previamente el autor del delito se presentó mentalmente a la acción delictiva, o sea, la ideación, y luego la sometió a una autocrítica interna, que es la deliberación, para finalmente hallar una determinación mental que sería la resolución, con miras a cometer el delito. Algunos autores señalan que a partir de este momento puede llegar a darse una premeditación, mientras que otros afirman que la amenaza forma parte de la resolución criminal. Respecto a esto último, la realización de una amenaza ya es una conducta exteriorizada que no forma parte de la fase interna y que inclusive tiene su propia resolución criminal, además de un tipo penal específico llamado también coacción. La fase externa es otra fase muy importante en este proceso, que se refiere a los actos que se realizan en el mundo real para llevar a cabo el delito. Esta fase es relevante para la tipificación y sanción penal. Dentro de la fase externa tenemos los actos preparatorios. Los actos preparatorios, aunque no constituyen el delito en sí, están destinados a su realización. Por ejemplo, comprar herramientas para cometer un robo. Según el artículo 16 del Código Penal peruano, los actos preparatorios no son punibles por sí mismos. Enmarca todas las actividades dirigidas a preparar el hecho punible, a proveerse de medios o instrumentos o circunstancias para la ejecución del hecho. En sentido estricto, no forman parte del delito. No es punible la conducta que precede la ejecución. Ese sería el límite a la prohibición. Según los principios de fragmentaridad y ofensividad, los actos preparatorios se encuentran aún lejanos de un efectivo daño al bien jurídico, por lo que son punibles. Los actos preparatorios son aquellos en los cuales el autor dispone de los medios elegidos con el objeto de crear las condiciones para alcanzar el fin que se propone. Estos actos son comportamientos precedentes a la ejecución típica del delito. Los actos preparatorios son generalmente atípicos y por ende impunes. Sin embargo, de manera excepcional, el legislador penal adelantó la barrera de la punibilidad para ciertos delitos en los cuales, por cuestión de política criminal, era necesario tipificar como delito la realización de actos que, si bien no ejecutan el delito, lo preparan y ponen en tela de juicio la vigencia de la norma, ya sea porque inequívocamente se puede advertir su finalidad delictiva, máquinas para falsificar, por ejemplo, o por amenazar eventualmente un bien jurídico protegido, conspirar para traficar droga, por ejemplo, citando ejemplos, ¿no? Otro aspecto a abordar interesante e importante es la tentativa. Esta se produce cuando el autor inicia la ejecución del delito, pero no logra consumarlo por causas ajenas a su voluntad. La tentativa puede ser punible según lo establecido en el artículo 15 del Código Penal peruano, que señala que la tentativa es sancionada con una pena menor a la del delito consumado. Es un dispositivo amplificador de la tipicidad. Parte de la necesaria diferenciación entre actos preparatorios y actos de ejecución. Si los actos de ejecución no logran alcanzar la consumación del delito, se configura la tentativa. En nuestro ordenamiento jurídico, las penas no se regulan en grado y la pena para el delito tentado es la misma que para el delito consumado. De ahí que cuando hablamos de un delito que no alcanzó a consumarse, lo correcto es decir estado de tentativa y no grado de tentativa. Otro aspecto importante es la consumación. Es la etapa final donde se concreta el resultado delictivo y se causa un daño a un bien jurídico protegido por la ley. La consumación implica que se han cumplido todos los elementos del tipo penal correspondiente. Hay consumación cuando se completan estos elementos. Por ejemplo, vamos a proponer ahora
un caso hipotético, ¿no? Augusto le cuenta a su amigo Benito que debido a la pandemia está pasando una mala situación económica y que lo ha pensado mucho y está decidido a entrar a robar a un supermercado a 2 kilómetros de su casa, porque ella vio que no cuenta con seguridad o guardias de seguridad. Benito, alarmado por lo que le cuenta a Augusto, se presenta al Ministerio Público y denuncia a su amigo Augusto, que va a entrar a robar al local comercial que no le ha dicho aún la fecha, brindando la dirección del negocio. La pregunta sería, ¿hay delito? ¿Debería el Ministerio Público iniciar una investigación? Haciendo un análisis de este caso, para determinar si hay delito debemos considerar algunos aspectos. Primero, si hay concepción del delito. En términos generales, un delito es una acción u omisión tipificada en la ley penal y como tal, que requiere una conducta externa, típicamente antijurídica, con dolo o culpa. En este caso, Augusto manifiesta verbalmente su intención de robar, pero aún no ha ejecutado ninguna acción preparatoria ni ha intentado consumar el delito. Por lo tanto, el solo hecho de pensar o expresar que se desea cometer un delito no constituye por sí solo una conducta punible en la mayoría de los sistemas legales, como en el nuestro. Si bien Augusto ha manifestado su intención y observado que no hay guardia de seguridad, estos elementos sin acciones concretas hacia la comisión del delito, como adquirir herramientas para forzar las cerraduras, no configuran un acto preparatorio sancionable. La tentativa, como entraría a tallar acá, para que exista tentativa, Augusto debe de haber realizado actos directamente encaminados a la comisión del delito, lo cual no ocurre aquí. Por lo tanto, no hay delito consumado ni tentativa punible. ¿Debería el Ministerio Público iniciar una investigación? Sí, puede ser. Puede ejecutar una investigación cuando existan indicios de la comisión de un delito. La denuncia de Benito no describe hechos concretos que constituyen delito, sino una intención futura expresada por Augusto. La información proporcionada por Benito es vaga, no hay fecha concreta, no hay evidencia que se esté planeando efectivamente a ejecutarse este robo. Sin embargo, el Ministerio Público sí podría abrir una investigación preliminar para corroborar si existen elementos que indiquen que Augusto está avanzando hacia la ejecución de ese delito. Eso dependerá del marco normativo de cada país donde pueda efectivizarse este problema. Por lo tanto, no hay delito, ya que solo existe una manifestación verbal de intención, y sí, el Ministerio Público podría investigar preliminarmente este hecho para prevenir posibles delitos futuros o a descartar que Augusto esté realizando actos preparatorios sancionables. Algunas doctrinas y artículos relevantes que es importante mencionar. Los estudios sobre el intercrímenes han sido abordados por varios autores en Perú y otros países latinoamericanos. Por ejemplo, Fernando Mariño destaca la importancia de distinguir las fases internas y externas para aplicar correctamente las normas penales. Tenemos a Javier Villa-Stein y tenemos otros tantos juristas que tocan aspectos importantes. Muchísimas gracias por su atención y espero que haya estado bastante clara mi exposición. Muy buenas tardes, doctora.